Profe, buenas noches. Usted tiene el coso apagado, el audio. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Buenas noches, sí, Sí, señora. señora. Listo, chicos, muchas gracias. Bueno, bien, chicos. Para la sesión del día de hoy vamos a trabajar la unidad número 2. Es nuestro tercer encuentro CIPA. Yo espero y aspiro que no nos demoremos más de 1 hora porque tampoco quiero que la grabación sea tan larga para que cuando ustedes la puedan ver sea muy conciso lo que tengamos en la temática y también para los estudiantes que no pudieron estar en esta sesión para que tampoco se vuelva tan tediosa la grabación. Entonces, espero que podamos abarcar el tema en 1 hora. El día de hoy vamos a dividir nuestra sesión en 3 partes. La primera es la bienvenida, la segunda son proposiciones y tablas de verdad y la tercera vamos a construir esas tablas de verdad. Bueno, chicos, en cuanto a la bienvenida, quiero comentarles algo del curso. ¿Qué ocurre? Resulta que nosotros tenemos varios encuentros en el curso. Entre esos tenemos los IPA, que es en el que estamos en este momento, webconferencias, que son a nivel nacional, y los B-Learning. Bueno, ¿qué pasa con estos B-Learning? Les recuerdo que estos B-Learning tienen una puntuación en la nota final del curso. Y es muy importante que ustedes se puedan inscribir y puedan participar en estos encuentros que nos permiten tener una puntuación máxima de 5 puntos en la nota definitiva. ¿Listo? Entonces, recordemos que se califica de 0 a 500 y en medio de esa calificación por la participación a los B-Learning obtendrían 50 puntos. Entonces, mm, muchos de ustedes ya se han inscrito, ya muchos de ustedes han participado en encuentros presenciales y aquellos estudiantes que no lo han hecho, por favor, se pueden todavía inscribir. ¿Listo? Entonces, y aquellos que se inscribieron, por ejemplo, que son de Pitalito y se inscribieron en Neiva o demás, entonces, para que por favor hablen con los tutores encargados de cada centro y puedan pasar esa participación al centro que realmente corresponde. Bueno, bien, chicos, eso por un lado. Ahora. Vamos a empezar con nuestro tema, que son proposiciones y tablas de verdad. Este es un tema un poco más sencillo al tema anterior porque es un tema un poco más corto. Entonces vamos a ver qué son las proposiciones, qué son las tablas de verdad, cómo desarrollamos las tablas de verdad. Bien, las proposiciones son expresiones verbales o naturales, es decir, cuando nosotros hablamos podemos tener expresiones que en español llamaríamos como oraciones o frases. En matemáticas las vamos a llamar proposiciones. Estas proposiciones están conformadas por un sujeto, por un verbo y por un complemento. Por ejemplo, Lina realiza un SIPA. Esa es una proposición. Lina como sujeto realiza como verbo y SIPA como complemento. Entonces, de ahí para allá le puedo. Lina realiza SIPA el jueves en la noche. ¿Listo? Jueves en la noche, SIPA jueves en la noche, pues ya sería el complemento. ¿Sí? Funciona exactamente igual a la que ya hemos trabajado en frases o en oraciones en nuestra lengua nativa. Ahora bien, existen dos expresiones en cuanto a las proposiciones. Pueden ser falsas o verdaderas, ¿sí? Ojo, falsas o verdaderas no quiere decir que sean positivas y negativas, simplemente pueden ser reales, pueden ser falsas o verdaderas. Por ejemplo, yo puedo decir la proposición, el cielo es rosado los viernes a las 7 de la noche, ¿sí? Es una afirmación, ¿cierto? Porque yo no estoy preguntando, estoy afirmando que los cielos son rosados los viernes a las 7 de la noche. Ahora, que eso sea verdadero o sea falso, pues ya es otro tema. Bueno, pero en sí es una oración que es afirmativa. Ahora, yo puedo decir una oración negativa como los domingos nadie
va a misa, por ejemplo. ¿Sí? Estoy diciendo una oración que está en negativo, que sea falsa o verdadero es otro tema. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claridad. Pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este es un tema que utilizan muchísimos los abogados, los psicólogos para poder determinar. Los abogados contraatacan verbalmente cuando están hablando con las expresiones, ¿sí? Entonces, ellos podrían decir, tú estás negando que hiciste cuando realmente lo hiciste, ¿sí? Y los psicólogos utilizan este tipo de proposiciones para verificar o para corroborar la actitud de alguna persona, un trastorno. Yo puedo decir en un trastorno es verdadero, puedo decir en un trastorno es falso a partir de ciertos comportamientos que se dan en una persona, pero para ello hay que hacer unas pruebas. Bueno, en matemáticas nosotros vamos a utilizar, no vamos a llamar en sí unas oraciones, no vamos a llamar frases, vamos a llamarle a esto proposiciones y vamos a denominarlas con letra minúscula. Entonces, para efectos del ejemplo, vamos a utilizar las letras P, Q, R, S, T. Esas son en su mayoría las que utilizamos para nombrar las proposiciones. Bueno, esas proposiciones van a estar en minúscula. Importante que tengamos eso muy claro. Ahora bien, tenemos tipos de proposiciones. Entonces tenemos unas proposiciones que son simples o también conocidas como proposiciones atómicas. Cuando hablamos de algo atómico nos referimos a algo muy pequeñito, ¿cierto? Algo muy pequeñito, entonces en este caso pues llamaríamos como algo simple. Por ejemplo, la proposición que les di hace un ratito, Lina realiza tipo. Esa es una proposición simple, ¿sí? Ahora veamos si las proposiciones que aparecen acá son o no son simples. Entonces tenemos una primera proposición que dice, bueno, primero para tenerlo en cuenta, no se usan conectores. ¿Listo? Recordemos que los conectores son sí, sí, solo sí, el entonces, el o, el y. ¿Listo? Entonces, una proposición simple no tiene conector. Lina realiza sí, pues, no tiene conector. ¿Cierto? Ni sí, no, entonces, por lo tanto, no tiene conector. Por ejemplo, Andrea presentó la tarea, ella estudió ingeniería en la UNAD, aprobó el curso. ¿Listo? Esa es una proposición simple. Ahora, si yo quiero utilizar conectores, entrelazar esas proposiciones simples, estaríamos hablando de las proposiciones compuestas o proposiciones moleculares. La proposición molecular ya tenemos dos proposiciones simples y un conector. De esta forma, tendríamos, por ejemplo, Lina realiza CIPA y Andrea juega ajedrez, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos proposiciones conectadas con el conector y. Otro ejemplo, Andrea presentó la tarea y aprobó el curso. O el día está nublado o está soleado. ¿Listo? Son dos tipos de proposiciones. Una donde tenemos conectores, otra donde no tenemos. Vamos a ver cuál de las siguientes proposiciones o expresiones son simples. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM? ¿Será una proposición simple, una proposición compuesta? ¿Qué creen ustedes? Bueno, o será una proposición. ¿Qué creen ustedes, chicos? No todos. Sí, no todos al mismo tiempo. Es una preposición simple. Es una proposición simple. ¿Por qué crees que es una proposición simple? Porque no le miro conectores. O sí. Ah, bueno, no tiene conectores. Listo. Recordemos que una proposición tiene sujeto, verbo y el complemento. Acá tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Pues sería por lo menos. Sí, alguien me habló por aquí, pero no lo escuché bien. Uy. Uy, por acá alguien me puso algo súper grande. Bueno, ahorita reviso el comentario larguísimo que escribieron aquí, ¿vale? Bueno, en el caso de este ejemplo, particularmente, la primera no es una proposición, ¿listo?
porque es una pregunta. Recordemos que las proposiciones deben ser afirmativas, bien sean verdaderas o falsas, pero no pueden ser preguntas. Entonces la primera no es una proposición. La segunda, Gabriel García Márquez, ¿será una proposición? No, No es una proposición. ¿Por qué crees que no es una proposición? porque en sí No, no tiene profe, ni, porque solo está o sea, no conformado tiene, por un ay, nombre y dos. Ok, listo. Dos compañeras participaron. Una de ellas dice que solamente está conformada por un nombre y la otra complementó diciéndonos que esto en sí no tenía el verbo ni el complemento. Entonces, tampoco hace parte de una proposición. Veamos la última. El tutor corrige los aportes subidos a los foros. ¿Es una proposición? ¿Sí o no? Sí, Sí, ok, perfecto. ¿Es una proposición simple o compuesta? ¿Es una composición compuesta? Sí, Recordemos que las proposiciones, ¿quién me corrige es el recuerda? verbo simple. corregir. Los aportes subidos. Ok, recordemos que las proposiciones compuestas son aquellas que tienen conectores, los conectores y, o, sí, solo sí, el entonces. ¿Listo? En este caso tenemos el verbo, que es el tutor, la acción o el verbo que es corrige y el complemento que son los aportes subidos a los foros. No tenemos conectores, por lo tanto es una proposición simple. ¿Ok? Entonces las dos primeras no son proposiciones, la última sí. Ahora, vamos a ver cuál de estas expresiones son proposiciones y cuáles de ellas son compuestas. Por ejemplo, mañana es miércoles. ¿Esto será una proposición? sí, Ok. ¿Es simple o compuesta? simple. Simple. Listo, muy bien. Vamos para la siguiente. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. ¿Es ¿Será una compuesta? proposición? Una Compuesta, proposición compuesta. porque tiene la Muy, O. Compuesto. Francia o el Giro de Italia. muy bien, perfecto, muy bien. La última. Martín no estudia en la UNAD. ¿Será una proposición? No, No, Sí, No profe, es sí, una- una profesión. Sí, sí es una proposición. Ahora, que sea porque simple está o que sea tomando que no compuesta. estudia en la UNAM. Exactamente, porque tenemos el sujeto, que en este caso es Martín, que estudia es el verbo en la UNAD, que sería el complemento. ¿Listo? Entonces sí hace parte de una proposición. Ahora, ¿es simple o es compuesta? simple. ¿Simple? Bueno, listo chicos, veamos una cosa. En el primer ejercicio, en la primera frase donde dice mañana es miércoles, ¿sí? Mañana no es un sujeto. Bueno, el sujeto, recordemos que los sujetos son Para mí, el... pues, Ah, bueno, ok, gracias. Escuchemos entonces acá. La primera frase donde decimos mañana es miércoles, dijimos que sí era una proposición, pero estábamos omitiendo algo, y es que el mañana no es una persona, no es un sujeto. Tú puedes hablar de Laura, Andrea, Carlos, Felipe, él, ella, nosotros como sujetos, pero tú no puedes decir mañana, tarde, noche como sujeto. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy presente eso, no es un sujeto. La segunda frase sí hace parte de una proposición compuesta porque tenemos un sujeto, tenemos acciones divididas por un conector. Y la última, donde dice Martín no estudia en la UNAD, sí es una proposición, más no es compuesta. Bueno, porque los conectores, recordemos que son y, o, sí, solo sí, entonces. ¿Vale? Entonces, si no tenemos alguno de estos conectores, no hace parte de una proposición compuesta. Porque, en pocas palabras, no estaríamos uniendo dos proposiciones simples. ¿Listo? Entonces,
para que lo tengan muy presente en el momento en el que estemos desarrollando los ejercicios. Bien. Las palabras o símbolos que podemos trabajar para la interacción entre los ejercicios son, bueno, aquí aparecen 5, que son la negación. La negación aparece, podemos encontrarla de 2 formas, principalmente. La podemos encontrar con este símbolo y con este símbolo. No es muy conocido encontrarla con el medio. Bueno, se puede encontrar, pero no es tan común encontrar. Entonces, estamos hablando de que algo no ocurre. Bueno, que la proposición no se da. Lina no realiza cita. Y ya estoy negando. La conjunción la tenemos a partir del símbolo que nosotros ya habíamos trabajado como I. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, P y Q. La disyunción es con el símbolo que es como una V y se lee como O. El condicional, ¿sí? Me está hablando de que es hacia la flecha va dirigida a un solo lado. ¿Y cómo lo leo? Lo leo de la siguiente forma. Esta sí es muy importante, chicos, que ustedes la tengan muy presente, porque aquí es donde cometemos a veces errores. Antes de escribir P, yo debo escribir sí. ¿Listo? Si ocurre algo, entonces ocurre lo siguiente. Por ejemplo, si Lina realiza CIPA, entonces los estudiantes participan en el CIPA. ¿Sí? Tiene que darse de esa forma. Si Lina no realiza CIPA, pues los estudiantes no tendrían de dónde participar, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a utilizar el sí. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos con nuestro lenguaje natural o lenguaje verbal. El bicondicional, la misma palabra lo dice, tiene condiciones o tiene 2 opciones. ¿Sí? O sea, la flechita va a tener 2 direcciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Y en nuestro lenguaje simbólico, perdón, en nuestro lenguaje verbal vamos a trabajarlo como un sí, solo sí. Entonces, para que lo tengan presente. Esta información igual aparece en la plataforma. Si ustedes no la tienen, por favor, tómenle una foto, escríbanla en su cuaderno, porque esta información la vamos a utilizar muchísimo de ahora en adelante en el trabajo. Qué pena, profe, la tablita que acabaste de pasar es la que toca tomar el pantallazo. Sí, les recomiendo que le tomen una foto, le tomen un pantallazo, o si ya la tienen, no hay problema. Igual, esta tabla también la encuentran ustedes en la Profe, plataforma. ¿tú ¿Sí? envías esto por la plataforma? Esto ya está en el foro. Listo, ya está en el foro. Pero no se preocupen que ahora yo también se los comparto nuevamente por el grupo de Teams para que ustedes lo tengan y puedan trabajar con él. ¿Vale? Entonces, Dale, por el profe, gracias. momento, eso vamos a desarrollar unos ejercicios, entonces, para que tengan presente las partes que están en color rojo. Estas partecitas las vamos a utilizar a continuación. Bien. Cuando nosotros hablamos de conjunción o del conector y, ¿listo? Por ejemplo, acá me dan este símbolo que sería P y Q. Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar mi proposición P y voy a tomar mi proposición Q y las voy a conectar con el conector que me están pidiendo ahí. En este caso con I. Entonces, por ejemplo, acá me dicen P. Voy a escribir todo lo que me piden en P. Luis es matemático, entonces yo escribo lo mismo. Luis es matemático. Bueno, así sea una frase larga, vamos a escribirla todita completa. Después escribimos con nuestro conector. En este caso el conector I. Y Q. Entonces voy a buscar toda mi proposición Q y la voy a escribir tal cual. Trabaja en un colegio, entonces trabaja en un colegio. ¿Listo? Cuando me piden pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, voy a revisar esto. Entonces, el lenguaje simbólico es P y Q, entonces lo voy a pasar a mi lenguaje natural. Luis es matemático y trabaja en un colegio. ¿Ok? Para la disyunción, entonces voy a trabajar con el conector O. Voy a poner exactamente la misma frase. Entonces, Ere, ¿quién es Ere? Andrea estudia. Entonces, escribo tal cual, Andrea estudia. O, por el conector, es acá también, O, Andrea trabaja. Entonces, aquí voy a poner Andrea trabaja. Como en este caso, el sujeto es el mismo, Andrea, entonces yo puedo poner Andrea estudia o trabaja.
Si el sujeto fuese diferente, por ejemplo, Andrea estudia y Carlos trabaja, entonces debo ponerlo. Andrea estudia o Carlos trabaja. Bueno, para la negación, aquí en este ejercicio también suele ocurrir mucho, y es que la negación la tenemos que ubicar de acuerdo a cómo nosotros hablemos. Por ejemplo, la negación es negación de P. Bueno, pero yo no voy a escribir no, Luis es matemático, porque yo no hablo así, nosotros no hablamos así. Yo puedo decir, Luis no es matemático, pero yo no digo no, Luis no es, Luis es matemático. A menos de que yo esté negando, ¿cierto? Yo tendría que poner una coma. No, coma, Luis es matemático, estaría negando. Pero en este caso, como no vamos a hacer una negación, sino que vamos a negar la proposición, vamos a decir, después del sujeto vamos a ubicar el no, ¿ok? Que tenga sentido cuando yo lea toda la frase. Entonces, Luis no es matemático. Bueno, yo podría decir, Andrea no estudia y Luis no es matemático. Bueno, entonces, vamos a ubicar la negación después del sujeto. Para el condicional del entonces que les hablaba hace un ratico, vamos a tomar la proposición P y vamos a escribir, antes de poner la proposición P, vamos a escribir el sí. Si P, entonces escribo todo P. El día está lluvioso, entonces ocurre Q. ¿Qué es Q? Llevo mi sombrilla. Por ejemplo, si yo tengo P, el día está soleado, Q, llevo mi sombrilla. Entonces, si el día está soleado, entonces llevo mi sombrilla. Siempre el sí antes de poner toda la proposición de la letra que estoy trabajando. Y para el bicondicional, simplemente vamos a poner el sí solo sí. Entonces, vamos a poner toda la proposición R. En este caso, Andrea aprueba el curso sí, solo sí, la proposición S. Andrea realiza todas las tareas. Bueno, entonces, clave esta parte. En el condicional y en el bicondicional vamos a trabajar como la primera letra como un antecedente y la segunda letra como un consecuente. Entonces, si P ocurre, ocurre Q. ¿Listo? Antecedente y el consecuente. Listo. Esta tablita de valores, tomamos nuestras proposiciones, las que tenemos anteriormente, el sí, el no, el... Espérenme, yo reviso acá una cosa. Ah, bueno, tenemos una. Sí. Voy a irme acá, vamos a hacer un pequeño... Acá. Entonces yo voy a decir, listo. Entonces yo voy a decir, voy a poner un ejemplo. Yo voy a decir que P es Luis hace tareas. ¿Listo? Y voy a decir que Q es María juega parques. ¿Listo? Entonces, tengo estas dos proposiciones, P y Q. Ah, juega parques. Listo. Y ahora voy a pasarlas a un lenguaje. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir P, entonces Q. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría esta frase? ¿Cómo me quedaría este lenguaje natural? ¿Quién se atreve? ¿Quién nos colabora? Yo, Dale, cuéntame. pero para hacer la preposición, ¿me dice? Sí, Ok. para hacer, sí, vamos a pasar esto que tenemos acá en lenguaje, estas proposiciones. Luis hace tareas y María juega parquet en este lenguaje. P, entonces, ¿cómo nos quedaría en el Pues lenguaje entonces natural? sería, Luis hace tareas, Ok, Luis hace entonces, tareas. Ajá, entonces María juega parqués. ok. Entonces, María juega parquet. Listo. Bien. Nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? ¿Quién me dice?
Ah, ya sé. El, Sí, el profe. sí al inicio de la oración. Entonces sería, si Luis hace tareas, entonces María juega parqués. ¿Sí es así? Exactamente. Sí, Se me había señora, muy olvidado bien, ya. correcto. No, tranquila. Listo, perfecto, muy bien. Vamos a hacer otro con estos miren. Entonces voy a utilizar Q, P. Así, ¿listo? ¿Cómo me quedaría este lenguaje natural? ¿Quién se anima? Yo, o no. Dale. Sí, dale, no hay problema. Sería, María juega parqués y Sí, Luis hace tareas. Ay, esperen. Profe, va así. no te escuché, discúlpame. María, Da. María, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, ok. Gracias, pensé que era yo la que se había ido. Ok, entonces tenemos Q, ¿cierto? María juega parquet, el conector y Luis hace tareas. Nuevamente el conector. ¿Qué conector es este? O, O, listo. Entonces, tal cual lo voy a poner. O. ¿O qué ocurre? O Q. ¿Quién es Q? Pues ahí sería María juega parqués. Listo, es eso, muy bien. O María juega parquet. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nos piden pasar al lenguaje natural. ¿Listo? Tomar la proposición, escribirla tal cual y jugar con el conector que tenemos ahí. ¿Vale? Preguntas hasta acá, chicos, de esta parte de las proposiciones y conectores. ¿No hay dudas? Listo. Bueno, igual a medida de que vamos desarrollando los ejercicios, cuando nos surjan esas dudas, pues me pueden preguntar o las vamos poniendo también en el foro. ¿No? Bien, para las tablas de verdad, resulta que las tablas de verdad lo que me permiten es hacer una verificación. ¿Listo? Verificar que lo que yo tengo cumple o no se cumple. Entonces, tenemos también 5 tablas de verdad. Esta tabla de verdad también la voy a compartir con ustedes ahorita por Teams para que ustedes las puedan trabajar. Para las tablas de verdad, lo único que vamos a tener en cuenta es como punticos muy claves. Por ejemplo, para la negación. Entonces, yo tengo la proposición A, ¿sí? Y si yo tengo la negación de A, pues simplemente va a ser el contrario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo verdadero, pues la negación sería falso, ¿cierto? Es decir, el contrario. Si yo tengo falso, pues la negación sería verdadero. Entonces, simplemente vamos a cambiar como el estado de verdad de, de la proposición que estamos trabajando. Por ejemplo, yo tengo Lina realiza citas. Pues la negación, ¿cuál es? Lina no realiza citas, ¿cierto? Lo estoy negando. Entonces, para la negación solamente es. Para las otras 4 proposiciones, perdón, para las otras 4 tablas de verdad, vamos a utilizar ya 2 proposiciones. Bueno, ¿por qué? Porque no tendría sentido utilizar solamente una, dado que tenemos conectores como el y, el o, el entonces y el sí solo sí. Bien, para la conjunción o para el conector y, vamos a tener lo siguiente. Cuando yo tengo proposición A y proposición B, solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos.
¿Listo? Esto es importante que lo tengamos presente. Solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, Lina debe calificar, ¿cierto? Y debe hacer retroalimentación de foros, ¿sí? O sea, no me están diciendo que puedo hacer solo una de las dos. No, mi compromiso es hacer retroalimentación de foros y también hacer una calificación. No, no. Si yo hago solamente una, pues los estudiantes van a decir, no, pero ¿cómo? O sea, no tengo retroalimentación. O van a decir, bueno, yo entregué el trabajo y nunca me llegó la calificación. Y si no hago ninguna de las dos, pues peor todavía. Debo hacer las dos. ¿Ok? Para la disyunción o el conector O, ¿listo? Para esta, solamente es falso cuando los dos anteriores, las dos proposiciones que estoy trabajando son falsas. Por ejemplo, Lina no hizo zipa Lina no hizo zipa o no hizo B-Learning, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que Lina no hizo nada. Bueno, pero si a mí me dicen, bueno, por ejemplo, Luisa puede participar en el B-Learning presencial o puede participar en el B-Learning virtual. Quiere decir, si Luisa participa en los dos, perfecto. Pero si participa solamente en el virtual o solamente en el presencial, está bien. ¿Listo? ¿Qué pasa con Luisa? Que si Luisa no participa en ninguno, pues ha cometido una falla y es que no va a obtener esos puntos positivos de los e-learning. Entonces, para ella solamente sería falso cuando los dos son falsos. En el condicional, voy a tener este casito especial, que solamente es falso cuando el antecedente, recordemos, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Solamente voy a tenerlo de esta forma. Ojo, acá es muy importante que tengamos presente cuál es el antecedente y el consecuente, porque si yo no lo tengo presente, fijémonos que si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, el resultado puede ser verdadero. Por ejemplo, en el condicional podríamos decir lo siguiente. Luisa participó en el B-Learning presencial, no participó en el B-Learning virtual, pero a Luisa no se le subieron los puntos. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos tener una falla. Si Luisa participa en los dos B-Learning, va a obtener puntuación, ¿cierto? Si participa en el presencial, pero no en el virtual, obtiene puntuación. Y si no participa en ninguno de los dos, pues no se le da puntuación. Quiere decir que en esta parte vamos a decir que es verdadero porque Luisa no participó en ningún B-Learning y como universidad o como tutores nosotros no le ponemos ninguna puntuación. ¿Qué cometemos error como tutores? No subirle a Luisa la puntuación cuando ella participó en uno de los dos. ¿Listo? Entonces, para el condicional solamente es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Para el bicondicional tenemos que se deben cumplir las dos. ¿Listo? Si se cumple solamente una de ellas, no estamos cometiendo aquí la dificultad. Entonces, solamente es falso cuando tenemos un falso y un verdadero. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes se van a casar. Y si ustedes se van a casar, pues la persona con la que ustedes se van a casar tiene que estar de acuerdo. Bueno, entonces si los dos están de acuerdo, se casan. Si los dos no se quieren casar, pues ya no hay problema. Continúan así como novios o bueno, pero no están, ninguno de los dos está tomando decisión por el otro. ¿Sí? Digamos que es la actitud correcta. En caso tal de que, por ejemplo, la novia se quiera casar y el novio no se quiera casar, pues no se casan porque tienen que llegar a un común acuerdo. Si es una condición de los dos, es un acuerdo de los dos. Si solamente uno se quiere casar, pues tendría que quedar con las ganas de casarse porque no se puede casar. Entonces, eso ocurre para el conector bicondicional. Los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Listo? O los dos son falsos o los dos son verdaderos. Esto de acá, como les digo, yo ahorita se los facilito para que ustedes lo puedan trabajar. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer estas construcciones de esas tablas de verdad?
Para hacer esas construcciones de tablas de verdad, vamos a utilizar esta fórmula. 2 a la n. Esta fórmula es una fórmula que ya está estandarizada. Nosotros simplemente vamos a hacer uso de ella. Este n, ¿qué es? N es la cantidad de proposiciones que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo, en este ejemplo de acá tenemos P, Q y R, ¿cierto? P, Q y R. Tenemos 3 proposiciones. Cada una de ellas corresponde. Tiene un sujeto, un verbo y una acción o un complemento. Perdón, un sujeto, un verbo, un complemento. Entonces, yo tengo en este caso 3. Tendríamos lo siguiente. 2 a la 3. Aquí a modo de recorderis, ¿sí? Eso es un exponente, ¿cierto? Entonces aquí vamos a trabajar ya como esas leyes que vimos por allá en el colegio, donde me decía que si yo tengo una base y tengo una expresión, ¿sí? Voy a multiplicar la cantidad de veces que me dice esa expresión en 2. Entonces sería 2 por 2 por 2. ¿Listo? 3 veces. Y esto sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Mm? Quiere decir que este 8 me dice cuántos cuadritos debo hacer hacia abajo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso tendríamos 8 celdas. Bueno, entonces aquí tendríamos, si ustedes se dan cuenta, tenemos 8 celdas, ¿sí? Y estas celditas las vamos a llenar. ¿Cómo las vamos a llenar? Vamos a sacar mitades. Bueno, entonces, por ejemplo, en la celda, en la primera proposición, que en este caso es P, voy a sacar la mitad. La mitad de 8 es 4. ¿Mm? Quiere decir que en 4 celdas voy a poner verdadero y en las otras 4 celdas voy a poner falso. Bueno, 4 verdaderos. Profe, yo quiero poner primero las falsas y después las verdaderas. Listo, no hay problema. Puedes poner primero las falsas y después las verdaderas. Cumplen la misma acción. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos así para llevar un orden. Bueno, porque aquí lo que vamos a hacer es una combinación de todas las posibilidades que tenemos. Entonces ustedes pueden, alguien me dice, bueno, pero es que yo puedo poner 4 verdaderos y 4 falsos en desorden. Sí, pero tienes que tener muy presente de que en Q y en R no se vayan a repetir los estados, las combinaciones. Entonces, es la forma organizada en la que lo podemos hacer. Después, la mitad de 4, que en este caso sería 2. Quiere decir que en la siguiente columna o la siguiente proposición, voy a poner grupitos de 2. Por ejemplo, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Listo? Otro grupito de 2, 2 verdaderos, 2 falsos. Hasta que termine. Los grupitos, la cantidad de verdaderos y la cantidad de falsos es lo que estoy buscando. Finalmente, la mitad de 2, que sería 1. Entonces, aquí ya lo voy a poner individual. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, hasta terminar toda la columna. Bueno, si tenemos más proposiciones, por ejemplo, si ya tenemos 4, pues vamos a tener que hacer 16 celdas. Y ocurre lo mismo. Dividimos y organizamos por grupitos. Chicos, preguntas hasta aquí de cómo organizamos y de cuántos son las celdas que utilizamos. Preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Por lo menos cuando hay otra celda, por lo menos que fuera P, Q, R y S, que serían 4, ¿no? 4 letras. Entonces, ahí ya serían 16, ¿no? 2 Sí, por 2, señora. 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, sí, 16. Y entonces, por lo menos en la primera columna sería, la mitad de 16 serían 8, ¿no? Entonces serían 8 verdaderas y 8 falsas. ¿Sí estoy bien así? Sí, señora, es correcto. Sí, Listo. Listo, muy bien. Y en la siguiente columna dividimos y hacemos 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Ok. Las tablas de verdad, bueno, aquí les explicaba un poco
más sobre la conjugación que hacíamos para poder hacer la negación y cada uno de los estados que allí aparece. Sin embargo, en la anterior diapositiva ya les mostré cómo aparecen en general. Bueno, listo, vamos a hacer una tabla de verdad. ¿Cómo vamos a hacer la tabla de verdad? Para esta tabla de verdad tenemos esta proposición compuesta. Bueno, porque fijémonos que aquí ya aparecen conectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a organizar, primero, siempre voy a poner primero las proposiciones que tengo. En este caso tengo dos. Tengo la proposición P y la proposición Q. Y alguien me puede decir, pero acá yo tengo negación de Q y negación de P. No son otras proposiciones. Son las mismas proposiciones que tenemos, pero las vamos a ubicar en negación. ¿Ok? Entonces, primero voy a hacer la negación de P. ¿No? Entonces, primero hago P y Q. Si tengo RS, bueno, lo organizo y después hago la negación. Siempre lo vamos a hacer en ese orden para que nos quede mucho más organizado y sepamos cómo estamos organizando las cosas, sepamos en qué dirección. Entonces, primero vamos a hacer la negación de P. Para la negación de P, pues simplemente los que están verdaderos los pasamos a falsos y los que están en falso a verdadero. No más. Listo, vamos a hacer ahora la negación de Q. Lo mismo, los que están verdaderos pasamos a falsos, los que están falsos en verdadero. Listo, con eso ya tenemos la segunda parte. Ahora, vamos a tomar entonces P y lo que tenemos dentro del paréntesis, el primer paréntesis que sería P, entonces Q. Bueno, cuando tenemos P, entonces Q, no sé si de pronto alguien le alcanzó a tomar foto o si ya lo tengo. Cumplimos la condición de que solamente es falso cuando ocurre ¿qué? ¿A quién lo recuerda? Bueno, les ayudo. Solamente tenemos en el condicional, tenemos que es falso cuando el antecedente, ¿sí? Este de acá es verdadero y el consecuente es falso. Solamente ahí tenemos que es falso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a buscar cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, aquí en esta columna me debe quedar falso. Los demás son verdaderos. ¿Yo qué les recomiendo? Siempre ubiquemos como el que es diferente. Y en este caso, el que es falso, lo ubicamos y los demás los llenamos con verdadero. Hay chicos que se familiarizan mucho con las tablas de verdad y dicen, bueno, si es verdadero, entonces verdadero es verdadero. Si es verdadero, entonces falso, pues es falso. Si es falso, entonces verdadero, verdadero. También lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Pero así como a Una modo de pregunta, consejo, profe, qué pena. sí, cuéntame. ¿Esto siempre va a ir P al principio? No, muy buena pregunta. No, no siempre va a ir P al principio. Por eso es importante que reconozcamos cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. ¿No? Si hay un ejercicio donde no me aparece P, entonces Q, sino Q, entonces P, mi antecedente va a ser Q. Es decir, que yo primero debo revisar esta columna. ¿Listo? Y después debo revisar la columna de P. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque en el caso del condicional sí es importante quién va de primero. En los otros conectores no hay relevancia, pero en el condicional sí es importante saber cuál va de primero. Eso nos puede cambiar todo. ¿Ok? Bien, chicos. Bueno, para efectos de esta parte ya tenemos P, entonces Q. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio que nos decían, siempre vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ya tenemos P, entonces Q, que es lo que aparece en este paréntesis. Ahora vamos a ir al paréntesis más grande. ¿Cuál es el paréntesis más grande? Este que estoy señalando acá. ¿Sí? Que encierra P, entonces Q, que lo acabamos de hacer,
y el conector I, la negación de Q. ¿Listo? Ya tenemos la negación de Q. Quiere decir que vamos a tomar la negación de Q, bueno, acá la señalé, la negación de Q y lo vamos a tomar con P entonces Q, que ya tenemos el resultado con el conector I. Recordemos que habíamos dicho anteriormente que solamente es verdadero en I cuando ¿qué? Cuando ocurre ¿qué? ¿Quién recuerda? Cuando los dos son verdaderos. Muy bien, correcto. Entonces vamos a tener que es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Sí? En este caso, en la última parte. Cuando los dos son verdaderos, tenemos verdadero. Los demás, falso. Ya tenemos entonces lo que está aquí dentro de los corchetes. Ahora vamos a tomar el resultado de esta columna y vamos a trabajar este condicional con la negación de P. Bueno, entonces fijémonos acá, chicos, que la negación de P está por acá. Vean, acá la tenemos, la tercera columna. Y tenemos todo lo que está dentro del corchete, lo tenemos acá. Quiere decir que yo primero debo revisar esta columna y después la columna de la negación de P, porque es un condicional. ¿Listo? Como es un condicional, debo tener mucho cuidado con eso. Entonces, ubico en mi columna toda la proposición que estoy trabajando y tomo las dos columnas que voy a trabajar, la que acabamos de hacer del corchete y la negación de P. Ahora, recordemos que para el condicional solamente, ya lo habíamos trabajado aquí en la columna P, entonces Q en esta columna, ¿cierto? Vamos a tener que es falso cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. Solamente en este caso. Solamente ahí cumple la condición para que sea falso. Entonces, en efectos del ejercicio, tenemos la primera, recordemos acá, bueno, yo me devuelvo un poquito, tengo más espacio, acá. Voy a revisar primero esta columna, después esta columna. Entonces me dice que que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces voy a revisar el antecedente, para el antecedente, que sería esta columna, tengo un verdadero. Vean, un verdadero. Voy a revisar si el consecuente, que es la columna de la negación de P, es falsa. Entonces, en este caso, no es falso, es verdadero. Y según mi ley de inferencia de condicional, cuando los dos son verdaderos, entonces tendría un verdadero. Y los demás son verdaderos. ¿Mm? Entonces, en este ejercicio particularmente, no tendríamos estados de falsedad en la última columna. De esta forma se realiza la tabla de verdad. Bueno, fijémonos que aquí se hizo el paso a paso. Entonces, tips para tener en cuenta en la organización de las tablas de verdad. Primero, vamos a utilizar la fórmula 2 a la n. Después, voy a ubicar las proposiciones, en este caso van a ser P y Q. Después, la negación entre ellas. Y después empiezo a desarrollar lo que está dentro de los paréntesis. ¿Listo? Pregunta, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Por lo menos en la sexta casilla, en la sexta casilla, sí, en el sexto cuadro, Sí, se en la llama eso, columna. bueno, en la sexta columna. ¿Cómo se sacó esa? O sea, se sacó con la P, entonces Q, que sería la anterior, con la negación de Q, Sí, señora. Sí, señora. La sacamos de acá. según el eje sino, ¿no? Según la O, que es la O, ¿no? O la I. Bueno, según eso, ¿no? Que entre esas dos Sí, se señora. sacó el Entonces, resultado, ¿no? Ah, listo. muy bien. Tomamos este de esta columna y tomamos la negación de Q de esta columna. Y tienes en cuenta, en este caso debes tener en cuenta la tabla de verdad del I o de la conjunción. ¿No? Igual, como les digo, las tablas de verdad yo se las voy a facilitar, se las voy a poner en Teams para que ustedes las puedan trabajar. Entonces, esas tablas de verdad ya están.
Yo no necesito que ustedes se las aprendan, simplemente que las aprendan a manejar. Si ustedes ya se las quieren aprender, súper, pero no es obligatorio. Necesito que aprendan a utilizarlas, ¿no? O sea, las herramientas ya están y entonces ya las podemos utilizar. Finalmente, esta sería mi tabla de verdad. En el ejercicio me van a pedir una tabla de verdad manual. ¿Qué es esta? Bueno, paso a paso, todo. No me puedo comer nada de acá. No, que es que yo ya sé quién es P y quién es Q, entonces yo ya no voy a hacer las negaciones. No, hagámoslas. Hagámoslas porque nos podemos perder, en algún momento me puedo confundir. Entonces, hagamos el paso a paso. ¿Vale? Bien, ahora, mm, les resulta que en este ejercicio particularmente, en este ejercicio, la última columna, toda la última columna me dio verdadero. ¿Listo? Verdadero, 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 verdadero. ¿Listo? Cuando toda la última columna, al finalizar mi tabla de verdad manual, me da verdadero, yo digo que es una tautología. En matemáticas lo vamos a identificar como una tautología. Entonces, me van a decir, ¿qué tipo de tabla es? Entonces voy a escribir, la tabla es tautología porque todos sus estados son verdaderos. ¿Ok? Ah, profe, pero ¿cómo hago yo para decir cuando los estados no son verdaderos y tengo diferentes estados? Listo. Entonces, si todos son verdaderos, defino que es una tautología. Si tengo que todos son falsos, entonces yo digo que es una contradicción. ¿Listo? Si todos los estados de la última columna son falsos, digo que es una contradicción. Y si veo que unos son falsos y otros son verdaderos, digo que es una contingencia. Bueno, entonces, tautología, contradicción y contingencia. Es la forma en la que yo puedo nombrar la tabla. En el ejercicio del taller me van a pedir lo siguiente, me van a decir, bueno, tú vas a hacer una tabla de verdad manual, pues que es esta que tenemos acá, ¿cierto? Y vamos a hacer una tabla de verdad en el simulador. Entonces voy a ingresar y voy a poner acá, simulador tabla de verdad. Ya me sale porque es de acceso gratuito y ustedes lo encuentran desde sus dispositivos. Entonces ustedes ingresan acá, la primera que dice J tabla simulador tabla de verdad, ingresan ahí. Y aquí nos va, Profe, una pregunta, ¿es el mismo link que aparece en la guía que dice tabla de verdad? sí, el que aparece como simulador es el mismo. Sí, señora. Ustedes lo pueden buscar como simulador o pueden, desde el enlace del documento, también llegan al mismo punto. Bien, entonces en esta parte ustedes van a escribir tal cual el ejercicio que les aparece. Entonces yo voy a dividir acá. Este es el ejercicio que hicimos ahora. ¿Listo? Entonces yo lo voy a escribir aquí, exactamente igual. Si aquí me aparece paréntesis, pongo paréntesis. Si me aparece un corchete, pongo corchete. Entonces voy a poner el corchete. Fijémonos que acá abajo me aparece. Y acá abajo, a medida que yo voy escribiendo, me va apareciendo. Entonces, corchete, después paréntesis, pongo P, entonces Q. Escribo P, entonces Q. Cierro paréntesis y la negación, aquí nos aparece la negación como, no nos aparece el mismo que tenemos aquí en la diapositiva, es el otro que les decía que también se puede utilizar. Entonces vamos a poner la negación de Q. Cierro corchete. Listo, ojo, no paréntesis, corchete. Si yo pongo aquí un paréntesis, automáticamente el simulador me va a decir que acá hay un error. Entonces debo tener presente que cierro y que abro. Entonces cierro corchete. Y después el condicional de la negación de P. ¿Listo? Doy en generar tabla. Y me va a resultar la tabla con el resultado final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprobar, a confirmar que lo que tuve en la tabla de verdad manual es lo mismo que tuve en la tabla de verdad del simulador. Ojo con esto, no me vayan a hacer la misma tabla, esta misma tabla, como si fuera la tabla de verdad manual. Porque si ustedes se dan cuenta, en la tabla del simulador solamente aparecen las proposiciones y el resultado final.
En la tabla de verdad manual, yo debo hacer el paso a paso. Entonces me van a salir más columnas. No me vayan a simplemente a copiar y pegar, no. Deben hacer las dos. ¿Listo? O Preguntas, sea que chicos, la hasta acá. que, ay, sí, qué pena, Ujú, profe. O sea que la que tranquila. acabaste de hacer es como para comprobar que la manual sí quedó bien, después del paso a Exactamente. paso. Sí, sí. Ah, Igual, vale. las dos tablas deben ir en el documento. ¿Listo? Entonces ustedes escriben tabla de verdad manual y ponen la tabla que tenemos en la izquierda. Y cuando pongan tabla de verdad del simulador, le toman un pantallazo a la tabla y lo ponen en el documento. Las dos tablas deben ir en el documento. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias. Bueno, hijos, les voy a pasar el enlace de, de la asistencia para que por favor ustedes puedan ingresar y vamos a llenar la asistencia. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame, Laura. ¿Dónde puedo encontrar la grabación? Creo que usted hizo la vez pasada o en el B-Learning pasado, que fue virtual porque yo hice presencial, y Ujú. quería ver si había una grabación donde explicara lo que es de esto de aplicación de las reglas de inferencia. Ajá. Sí. Bueno, la grabación se supone que ustedes la deben encontrar en la plataforma. ¿Listo? Pero, pero, déjame y yo reviso en ¿en qué? En el Teams, si de pronto a nosotros nos llegó la grabación y te la comparto, ¿listo? Que la verdad no he Bueno, revisado. señora, muchas gracias. Bueno, igual chicos, para la próxima semana, eh, yo espero y aspiro, es que la próxima semana tenemos unas actividades acá en la universidad, entonces, pero entre el día, no, voy a intentar hacerlo el día martes, sí, el día martes, bueno, entre el lunes y el martes, ¿listo? Vamos a hacer otro CIPA donde hablemos sobre las reglas de inferencia. Entonces, por favor, chicos, les recomiendo mucho que, que hagan los puntos 1 y 2 para que cuando ya veamos las reglas de inferencia, eh, tengan ustedes más tiempo de realizar los ejercicios que allí aparecen. Y traigan todas las dudas que tengan sobre las reglas de inferencia. Bueno, hijos, ¿qué más les podría decir acá? Bueno, finalmente, y aquí hay como un ejemplo de lo que nos van a pedir en la primera actividad. En el punto número 1, me dan un lenguaje natural y yo debo pasarlo a un lenguaje simbólico. em, o en el punto 1 y en el 2. O me dan las proposiciones y yo debo pasarlo al lenguaje simbólico. ¿Listo? Importante, importante. Aquí pues lo hice con forma de colores para que ustedes vieran en qué momento debo utilizar cada proposición. Ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer de un solo tono, como quieran. De hecho, hay estudiantes que son un poquito más creativos, más didácticos, que me parece súper bien. Y es que le cambian también el color a los conectores para que así ustedes puedan tener claridad en qué momento se modifica cada conector. Bueno, entonces nos van a pedir el lenguaje natural, que es el que tenemos en la parte superior. Entonces lo voy a leer de acuerdo a los conectores. Entonces primero tenemos el condicional, que sería el condicional, tendríamos P, entonces R. Recordemos que como es el condicional, voy a iniciar siempre con sí. Si P, que es P, viene en bus, entonces si P, si viene en bus, entonces llegará antes de las 2. ¿No? Podemos utilizar, bueno, en este caso yo utilicé acá la coma, pero les recomiendo mejor utilizar el entonces, ¿listo? Para no perdernos de hecho lo voy a arreglar de una, para hablar todos el mismo idioma y no tener, entonces, acá. Entonces,
ocurrirá. Ere, ¿quién es Ere? Llegará antes de las 12. Este conector I lo puedo utilizar también como punto porque me separa dos proposiciones o lo puedo utilizar como I. Entonces voy a poner mejor el I, dado que por indicación que digo. Entonces, y tenemos Q, entonces R. Nuevamente, y si ocurre Q, que es bien en motocicleta, entonces R llegará antes de las 12. Bueno, otra vez tenemos este entonces. Podemos nosotros tomar ese entonces como una conclusión. En este caso yo la tomé como luego. Podríamos también poner el entonces como por lo tanto. Listo, finalmente es como una conclusión. Por lo tanto, y tenemos P o R. P viene en bus o viene en motocicleta. Entonces llegará antes de las 12. Como este conector condicional está dentro de todo dentro de todo mi corchete, ¿cierto? Dentro del corchete, quiere decir que ese sí del condicional lo voy a poner antes de P, que está en paréntesis. ¿Ok? Desarrollo normal, así como hicimos anteriormente, mi tabla de verdad manual y procedo a desarrollarla en el simulador. Bueno, este mismo procedimiento lo debo hacer en el ejercicio 1 y también me lo piden en el ejercicio 3. Ah, no, en el ejercicio 4. Entonces, ese mismo procedimiento lo vamos a desarrollar en el ejercicio 4. Para que lo tengan presente y si quieren lo pueden ir adelantando. Chicos, preguntas hasta acá. No sé si de pronto hay alguna duda particular de los ejercicios que están desarrollando o de los ejercicios que desarrollamos ahora aquí en el sitio. Profe, yo tengo una duda, pero es respecto a cómo debemos hacer como el video. ¿Sí me hago entender? Muchas gracias por recordarme eso, lo tenía en mente y se me había olvidado. Bien, para el ejercicio número 1 nos piden hacer un video. ¿Sí? El video tiene dos condiciones, bueno, tres condiciones. La primera es que el video no debe pasarse de los 3 minutos. Este es un video más cortico, ¿cierto? Entonces no debe pasarse de los 3 minutos. La segunda es que el video debe explicarnos el punto número 1. Bien, entonces en el video ustedes explican el punto número 1. Y tercero, es que ustedes deben hacer la presentación en inglés. Ojo, cuando hablo de presentación es ustedes presentándose, no es que todo el video sea en inglés, es simplemente la presentación en inglés. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta tabla que yo tengo acá es mi ejercicio número 1. Entonces, yo inicio la grabación. Hello, my name is Lina. Eh, no sé, I am from San Vicente. Ya, ¿listo? Eso es, la presentación es esa. Podrían ustedes decir, pues sí, el nombre, en qué lugar se encuentran. Ah, La bueno, y carrera también que lo que estudiamos estudian. también. Ah, Exactamente, sí. Entonces, lo que están estudiando. Entonces, eh, bueno, yo estudio, no sé, contaduría. Yo creo que con esas tres cositas ya está bien, ¿sí? Ya no es necesario nada más. Y de pronto si ustedes ya quieren decir, bueno, a continuación el punto número 1, lo pueden hacer. Si no, no hay problema. Lo importante es el nombre y la carrera y el saludo. El hello o el good afternoon, bueno, lo que ustedes quieran utilizar como saludo. Y ya la explicación del ejercicio, si ya es en español normal. Entonces acá ustedes van a decir, bueno, entonces en el punto número 1, las proposiciones son P, Q y R. Y el lenguaje simbólico es, y ustedes lo nombran. Cuando lo pasamos al lenguaje natural, tenemos y leen la frase. Entonces, o leen, bueno, ya el lenguaje natural. Si viene en bus, entonces llegará antes de las 12, o sea, simplemente lo leen. Para que sea un poquito más dinámico y sea un poco más entendible, lo pueden poner con colores, ¿sí? O lo pueden señalar, no hay problema. Para la tabla de verdad, entonces, ustedes podrían decirlo de la siguiente manera. Entonces, tenemos PQ y R, a continuación tenemos la negación de PQ, por ejemplo, y vamos a trabajar Q, entonces R. Recordemos que para trabajar el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, así, algo que sea muy, muy rápido,
porque no se puede pasar de los 3 minutos. Si ustedes en el video empiezan a desarrollar paso a paso la tabla de verdad, pues se les va a ir mucho tiempo. Entonces tengan la lista y simplemente van a explicar. Y pues ya, finalmente comprobamos nuestra tabla de verdad con el simulador trabajado y presentan el simulador. ¿Listo? Entonces comprobamos que el resultado es verdad, que el resultado es correcto, dado que en la tabla de verdad manual corresponde a la tabla del simulador. Listo, ya, muchas gracias y finalizado video. Listo, tampoco se me van a complicar tanto con la realización del video. Hay chicos que son muy creativos y hacen unos videos muy chéveres. Después, de verdad, es interesante ver. Pero no se me vayan a pasar de los 3 minutos, ¿listo? Y tampoco es pues que toda la explicación sea en inglés, no solamente la presentación. No sé si de pronto tengamos alguna otra pregunta. Profe, ¿me Sí. podrías decir cuál es el programa para hacerlo del video? ¿Cómo es que se llama? Ok, sí, listo, ya les voy a compartir. Mira que el video tú lo puedes hacer bueno, el programa que yo generalmente utilizo es Screencast, ¿listo? Pero ahorita creo que le cambiaron de nombre, se llama como Screenplay, Screenpie, algo así. Pero bueno, tú lo buscas en internet así como Screencast y también te funciona. Hay otro que es Vimeo, también lo pueden hacer por esta herramienta. Canva también da la opción de hacer videos. ¿Y qué otra me da la opción de hacer videos? Canva. Ah, Geniality también tiene opción para videos, entonces, bueno, ahí lo pueden hacer o lo pueden hacer desde el celular, computador y los suben a YouTube. ¿Listo? El nombre del CIPA pueden poner solamente CIPA 3, ejercicios 1 y 2. Ya sé que es eso, con que pongan mi nombre, ahí ya aparece en la asistencia, yo ya sé que son ustedes. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tengamos alguna otra duda. ¿No? Bueno. Entonces, chicos, bueno, nuevamente agradecerles por su participación. Espero que haya sido claro para ustedes todo la explicación. Igualmente, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden contactar por WhatsApp o si necesitan bueno, el material como tal del que les hablé ahorita, tablas de verdad, se los voy a compartir por ti al grupo, al chat del curso, para que ustedes puedan acceder y desde ahí pues tomar cualquier tipo de información que necesiten. Para la próxima semana voy a tratar de programar a esta hora también para que puedan participar. Sé que hay muchos de ustedes que trabajan, entonces a esta hora es un poco más fácil para que puedan participar para responder dudas sobre las leyes de inferencia. Entonces, todas esas preguntitas que tengan pues, correspondientes a las leyes de inferencia, tengan las listas para poder responderlas aquí. Y pues no siendo más por el día de hoy, entonces aquellos estudiantes que ya tengan el registro de asistencia y que no tengan dudas ya se pueden retirar. ¿Vale? Voy a detener la grabación. Muchas gracias por su participación y les deseo una feliz noche. Que Dios los bendiga. Gracias, tutora, que tenga buena Gracias, noche. profe. Feliz noche. Igualmente que tengan una feliz noche.